Días, tardes, noches. Bienvenidos a los formatos de FinTech para Todos. En esta ocasión estaremos haciendo una entrevista en las redes, en LinkedIn, con Gastón Vega, CEO de Avanzo, que es una FinTech de nanocréditos, ¿cierto, Gastón? Correcto, correcto. Así, entonces, pues, Gastón, primero muchas gracias por aceptar aquí la invitación a conversar. Antes de seguir con la entrevista, voy a introducir a Gastón. Gastón es administrador de empresas con posgrados en alta gerencia en Suiza y MBA de la Simon Business School en Rochester y Nueva York. Experiencia internacional de más de 20 años con media Europa, por lo que estoy viendo. Solo le faltó por allá Bulgaria. Ah, no, Bulgaria está, o sea, Rumania. Entonces, en el área de planeación estratégica para multinacionales de distintos órdenes como Holcim, Siemens, ABB, Alstom. Regresó hace 9 años en Colombia y viene trabajando en el ecosistema FinTech. Es CEO y fundador de Avanzo, pionera en anticipos de salarios en Colombia, que son los nanocréditos, y también es docente en distintas universidades. Entonces, pues Gastón, muchas gracias por tu tiempo. Hombre, Julio, Y un pues placer. vámonos un poco ya al grano. Gastón, estás en el negocio de los nanocréditos, ¿cierto? Explícanos qué es ese nicho de negocio. Bueno, Julio, hay una realidad y es que el 80% de los latinoamericanos ganan menos de 2 salarios mínimos, ¿vale? Y básicamente son personas a las cuales les cuesta muchísimo tener acceso a productos financieros. La razón, a mi juicio, tiene mucho que ver con el hecho de que las centrales de riesgo latinoamericanas tienen la historia crediticia, pero no tienen, como en los Estados Unidos, hábitos de consumo. ¿Qué pasa? En Estados Unidos tú entras al data crédito de allá que se llama el FICO, y tú vas a ver si una persona no pagó el celular, si una persona se colgó en servicios públicos, tiene mucha más información. Por lo tanto, los bancos pueden llegar a ofrecerles más productos financieros. Como en Latinoamérica, la persona básicamente no aparece o aparece muy poco sobre esa persona, pues para los bancos es difícil incluirlos en su portafolio de servicios. Pero Entonces, entonces ¿qué el está pasando? problema no es de inclusión, sino de reportería. Pues es parte del problema, es parte del problema, porque la realidad es que también cuando pues la banca, creo yo, ha sentido que la punta de la pirámide es tan rentable, hay tanto para hacer con ellos, pues de alguna manera pues tampoco han hecho un esfuerzo así que uno diga, wow, desproporcionado en tratar de resolver este tipo de problemas. Entonces yo creo que es por lado y lado, en realidad. El hecho es que esta cantidad de personas están por fuera y termina sucediendo algo complejísimo, y es que resolvieron sus problemas financieros en la calle. Y en la calle significa tasas del 10% al día, significa extorsión, significa prostitución, significa que la persona deja el trabajo por pagarle al gota a gota la cuota del mes, entonces prefiere con la renunciar, quedarse sin trabajo para poder pagar la cuota del gota a gota. Un problema social terrible. Y te digo, es tan terrible que me he dado cuenta que lo exportaron a toda América Latina, tristemente, de Colombia. Se ha formado como quien dice, el state of the art del gota a gota a nivel latinoamericano, y ya encuentras estas prácticas en México, en Chile, en Perú, en todos lados. Entonces, claro, tú no puedes llegar a ofrecerle a una persona que nunca ha tenido un crédito, pues créditos muy grandes. Tú Claro. tienes que irlos enseñando y ayudando poco a poco. Y ahí es donde entramos nosotros con modelos disruptivos a ofrecer créditos muy chiquiticos. Por eso se llaman nanocréditos, porque dentro de llamémoslo, el concepto de nanocréditos, caben créditos de menos de $100. Ok, entonces, yéndonos un poquito como a la esencia, está el mercado formal, está el mercado informal, el informal está siendo atendido por los gota a gota con todos los riesgos que eso conlleva, pero solucionaron su problema. Ahora, en la oferta ha venido, digamos, ampliando su oferta a esos segmentos, pero todavía hay unas oportunidades enormes en esos segmentos.
Y lo ideal, como lo han hecho ustedes, es comenzar con créditos muy pequeños, los nanocréditos. ¿Bajo qué tipo de créditos, Gastón? Muy buena pregunta, Julio. Mira, digamos que la industria fintech en Colombia ha evolucionado mucho. A nivel mundial, pues también, pero Colombia se puede decir que está bastante adelantada. Solamente en Colombia Fintech, que es como la asociación, ya hay más de 300 empresas inscritas, por lo cual, pues, se ve que hemos progresado mucho en eso, más que incluso otros países de América Latina. Pero no Ahora, todas están enfocadas en nanocréditos. no, 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 claro que no, no, de acuerdo. Pero te digo que en general la industria fintech ha evolucionado mucho. Dentro de esta industria fintech hay muchos enfocados en créditos y ahí es donde nosotros tratamos de hacer las cosas un poquito diferente porque muchas de estas empresas de créditos, digamos, cualquier persona puede entrar a sus plataformas y solicitar un crédito. Ujú. Eh, Esto digamos que los admiro porque pues conlleva un riesgo altísimo. Son Ujú. personas que tú prácticamente desconoces. Cualquier paisano de a pie entra y te pide un crédito y tienes que tener mucha tecnología para poder identificar si la persona es o no es, si te va a pagar o no te va a pagar. Ujú. Yo quise desmarcarme un poco de ese problema. Entonces me fui directamente con un modelo donde soy digital, aplico nanocréditos para las personas de ingresos bajos, no me importa que estén reportados, pero la única condición es que trabajen en una empresa que sea aliada a Avanzo. Entonces, tenemos un convenio con muchas empresas, hoy en día más de 150 empresas, las principales empresas de este país ya gracias a Dios son clientes nuestros, y lo que hacemos es que una vez tenemos ese convenio, se lo comunicamos a los empleados y ellos empiezan a utilizar Avanzo. Y como el descuento es por la nómina, entonces pues se disminuye muchísimo el riesgo que tienen que enfrentar estas otras fintechs que llegan a través de un modelo abierto. Y al tener un riesgo más bajo, pues podemos cobrar muchísimo menos de lo que cobran otras instituciones. O sea, ese es el negocio de las libranzas. Entonces, Pues sí, Julio, pero mira que la libranza hasta ahora ha sido un negocio enfocado para ejecutivos que tienen un poder adquisitivo un poquito más alto. Llamémoslo que precisamente cuando yo te hablaba de 2 salarios mínimos para abajo, que es la mayoría, pues la libranza tradicionalmente ha mirado es más bien 2 o 3 salarios para arriba. ok. Eh, y pues claramente tiene todo el sentido porque el riesgo es mucho más bajo, son personas que no rotan tanto en las compañías, son personas que tienen un ingreso más alto, son personas que tienen mejor calificación crediticia. Entonces es mucho más fácil prestarle, y tú 10, la libranza promedio en Colombia es de 8 millones para arriba, entonces 8, 10, hasta 50, 100, 200 millones de pesos a 2, 3, 4, 5 años, Ujú. es el modelo tradicional. Ok. Nosotros lo que hicimos fue máximo 500.000 pesos, máximo 60 días, no me importa que estés reportado, no me importa que seas una persona propensa a rotar dentro de una empresa, siempre y cuando, pues, en este momento tengas un trabajo fijo en una empresa aliada nuestra. Ujú. Ok. Ok. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Julio, supremamente bonita porque estas personas, como te digo, venían desatendidas y cuando yo hablo con recursos humanos, me encuentro con una realidad que todos sabíamos que era dura para el empleado, pero me estoy dando cuenta que sus consecuencias también son duras para la empresa. Es decir, una persona que está toda la semana pensando cómo va a llegar a fin de mes, cómo le resuelve el pago al gota a gota, eh, quién me va a prestar plata, se estima, según Mercer, que es una consultora muy grande a nivel mundial de recursos humanos, que están perdiendo aproximadamente entre 5 y 7 horas semanales Pensando en ese problema. pensando en resolver eso. Si te pones a pensar, No, pues angustia tú total. estás En perdiendo angustia. el 20% de tu productividad, porque si sumas 7 horas semanales por 4 semanas, quiere decir que pierdes el 20% de tu tiempo pensando en estos problemas en vez de estar trabajando. No, y con los impactos Entonces, en la familia, en el ambiente laboral, sobre todo los problemas que pueden ser llevados a nivel de familiar. exacto. Entonces, cuando tú logras darle una solución a estas personas y la empresa ve que el tipo se tranquiliza, que es más productivo, que le cuenta a su amigo y va generando ese buen ambiente dentro de la organización,
pues todos ganan. Gana el tipo, gana la empresa, gana Avanzo, y creo que en el fondo gana la sociedad, porque pues Claro. empieza a ser gente mucho más tranquila y más productiva. Pero y una persona que digamos que esté interesada en adquirir un nanocrédito, ¿cuánto tiempo con ustedes puede esperar que se demore? Porque una de las quejas también es que las aprobaciones toman mucho tiempo. Claro, pues hombre, eso es lo bonito de esta nueva industria fintech, que como todo lo hacemos digital, son créditos que se aprueban inmediatamente y que a más tardar al día siguiente tienes la plata en la cuenta. Y cuando te digo al día siguiente, no es ni siquiera por culpa nuestra, sino porque recuerda que tenemos los famosos ciclos ACH, donde tú haces una transferencia, pero si lo haces después de cierta hora a otro banco, que no es el mismo banco donde tú transfieres, pues la plata la ves reflejada al día siguiente. Entonces, a más tardar en 24 horas tienes el dinero. Inclusive tenemos una alianza con una red de recargas donde la persona puede tomar el dinero el mismo día. Porque muchas En personas, efectivo. en efectivo, vas con tu cédula y retiras el dinero en una red de corresponsales, Ujú. y eso pues hace que si la urgencia es muy grande, pues cuentes con el dinero el mismo día. Claro, Que el mismo día. normalmente hay urgencias, porque tú Claro, no vas a ir a pedir 300.000 pesos de la noche a la mañana con esa urgencia, si no es porque tu hijo necesita un antibiótico o claro. tienes que pagar los servicios públicos. Normalmente son emergencias. Ok. ¿Y estás operando solo en Medellín, en Colombia, o hacia dónde vas? No, en este momento todo Colombia. En este momento, como esto es digital, tú puedes pedir un crédito en La Guajira y Avanzo pues te hace todo el proceso inmediatamente. Ahora, la intención obviamente sí es expandirnos a otros países latinoamericanos. Estamos precisamente investigando cuáles son los que tienen un mercado más parecido al nuestro para no tener que reinventar la rueda. Y eso hay que mirarlo con cautela porque cada país tiene una regulación diferente. Entonces tú no Claro. puedes como que decir, en Colombia funciona así, me voy y hago copy-paste porque de pronto estás infringiendo regulaciones financieras y eso es muy delicado. Entonces, Claro. hay que mirarlo con mucha calma, pero claramente sí estamos empezando a hacer esa tarea porque nos encantaría poder llevar esto a otros países y sabemos que la necesidad está. Ven, ¿y cómo estás viendo el relacionamiento ecosistema fintech, sistema financiero? ¿Eso cómo opera? Pues Julio, cada vez mejor, creo que ya hay un relacionamiento. Creo que, por ejemplo, la nueva ley de Open Finance que está saliendo va a ayudar a acelerar esto, sin duda, porque digamos que es como que presionar un poquito más al sector financiero a que colaboren de una forma un poco más rápida. Aunque yo tengo una teoría muy particular. Mi teoría es que el Open Finance y el Banking as a Service fue un invento de los bancos para defenderse de las fintech. Y esto lo va a escuchar no sé quién, pero esta es una teoría luego de estudiar mucho el tema. Pues puede ser, ¿sabes? A mí no me extrañaría. Yo lo que sí te digo es que yo creo que se puede hacer un poco más. O sea, yo creo que los bancos claramente ya estamos yendo a las mismas reuniones, ya nos estamos conociendo, pero todavía falta un poco más de cooperación. Te pongo un ejemplo Ok. muy sencillo. Nosotros las fintechs, la mayoría nos estamos fondeando con fondos extranjeros. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tener que ir a buscar créditos en dólares Ujú, donde tienes que pagar una cobertura, donde ujú. tienes que negociar un contrato en inglés con otras condiciones, pudiendo simplemente ir aquí a un banco y que te ayude fondeándote, si al final el banco también va a ganar, porque van a ganarse los intereses. Creo que todavía hay un poco como de temor en, bueno, si te impulso, entonces te va a ir bien a ti y a mí como banco no. Y resulta que, pues si al final tú no estás atendiendo ciertos clientes, pues Claro, ¿por ampliar el qué otro mercado, no lo puede ampliar la hacer? torta, ampliar la Correcto, torta. correcto, así Ok, es. Pues ok, creo que se bueno. puede hacer un poco más, la verdad. Ok, ok. Bueno, ¿qué se viene en FinTech? En la Latam FinTech Hub ahorita a finales de septiembre, ¿cierto? Sí, y también ahora, por ejemplo, en Boston, en este momento van a empezar el Boston FinTech Week.
O sea, hay muchísimas cosas por ahí dando vueltas. Hombre, Julio, es una muy buena pregunta porque las cosas no están fáciles. Ujú. Porque mira, el ecosistema, El fondeo se dificultó, ¿no? Bastante. eso te iba a decir, eso te iba a decir, el fondeo está apretado. Entonces, pues, cuando nosotros como fintech tenemos que ir a captar, que no podemos captar, pero bueno, tenemos que fondearnos de menos de 20 personas, que es lo que dice la ley, y tenemos que pagar intereses por encima del 20-25% para poder colocar ese dinero, pues te pone en una situación mucho más compleja, mientras que los bancos no tienen ese problema, o sí lo tienen, pero lo tienen en menor medida porque ellos sí están captando de las cuentas de todos los Sí, colombianos. Entonces, pero para entender, una fintech puede fondearse con entidades financieras, con fondos de inversión sin limitación alguna. sin limitación, O sea, lo único es no ir al mercado, al público. no ir al público y que esos que te prestan el dinero no son más de 19. Ah, ok. Esa aplicación aplica para fondos de inversión y entidades financieras. Yo Eh, no me puedo endeudar con más de 20. Bueno, es que eso suena ya una bestialidad, no, pero si tienes no. entidad financiera, te puedes endeudar de los Sí, que quieras porque todo el público va y te deposita sí. en las cuentas. Pero si no eres una entidad financiera, máximo tienes que estar rondando las 19 fondeadores, ¿vale? Así sean Entonces, entidades financieras, ellas. si ellos los que te prestan sean entidades financieras, sí, así los que Sí. te prestan sean entidades Ah, financieras. el número 20 aplica para cualquier El, tipo, el cualquier número naturaleza de 20, persona. correcto, el número 20 Ok, aplica, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ya. eso la mayoría lo que hacemos es tener muy poquitos, pero lo más grande posible. O Grandes sea, posibles. es mejor tener un fondeador, un fondo extranjero que te dé carta blanca de muchos millones de dólares para colocar, que tener 15 Sí. amigos a los cuales pues al final sabes que no puedes llegar al número 19, no puedes llegar al número Mm, 20, porque entonces pues ahí tenemos una limitación. ujú. Pero ese no Y es el único problema. Me preguntabas qué se viene. Pues yo digo que sí. se vienen retos grandes porque además del fondeo, los fondos de Venture Capital también están siendo mucho más cautelosos a la hora de invertir en empresas, sobre todo Pero fintech. aclaremos a la audiencia, porque posiblemente para todos no es muy claro, ¿qué es un venture capital? Es un capital de riesgo, o sea, Ujú. inclusive dicen que el primer venture capital fue Cristóbal Colón cuando fue y le dijo a los Exacto. reyes que, imagínate, y ese tipo yo lo pienso y digo, de verdad que sí fue un venture capital, porque es decirle a un inversionista que te ponga un montón de dinero para hacer barcos, para contratar gente, para irte a buscar una ruta nueva de comercio. Y ahora, pues lo logró. Y eso es un poco lo que pasa hoy en día con los fondos de riesgo en la vida real. Confían en empresarios como yo, confían en emprendedores que están inventando nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, porque dicen que si logramos ese cometido, pues la Sí. rentabilidad va a ser bastante alta. Entonces, eso es un capital de riesgo y Ahora, funciona y eso va al capital de la empresa, no va como deuda. correcto. Y eso va al capital de la empresa. Ellos O sea, esa asumen. limitación que tú dices no aplica ahí. No aplica ahí. No aplica Ok. ahí porque no es dinero que estás usando para prestar, es dinero que tienes para capitalizar la compañía, para pagar Ujú. salarios, Sí, para pagar esa es una servicios. diferencia grandísima. Total, total. Ujú. ¿Y tú tienes esos fondos como socios? Claro, tenemos ya un fondo americano, un fondo británico, un fondo belga, un fondo chileno, un par de ángeles colombianos que les gustó el modelo de Avanzo Ujú. y básicamente pues son los que nos han dado pulmón para poder contratar la gente, desarrollar la tecnología que tenemos hoy en día. Bueno, entonces me estabas diciendo que de lo que se Estas viene es que hay personas, un agotamiento de los fondos de venture capital. sí, porque podríamos decir, Julio, que en las últimas décadas hubo tanto dinero disponible de Ujú. estos fondos, porque recuerda que ellos también tienen que ir y buscar inversionistas, que Claro. hoy en día son fondos de pensiones o otro tipo de fondos o personas muy ricas que también tienen mucho dinero y tienen que colocarlo. Pero claro, en esta situación donde, por otro lado, la economía empieza a subir las tasas de interés, pues ellos van a decir, hombre, ¿será que invierto en Gastón con un riesgo de que pues, es una empresa que está comenzando? O voy y coloco un CDT al 14% y me Sí, quedo tranquilo.
los próximos años. Entonces, esa comparación la vamos a tener que empezar a vivir por todos lados. Y adicionalmente, que muchos de estos fondos, digamos, se les fue un poquito la mano. O sea, arriesgaron, pero arriesgaron demasiado. Y ahora están viendo que muchas de estas startups no tenían los fundamentos tan sólidos como ellos pensaban y pues de pronto se puede empezar a desboronar muchas de estas Claro. empresas que no valen lo que ellos creían que valía. Entonces se frena el mercado que impulsa todas estas startups. Por otro lado, el fondeo se pone caro. Entonces creo que las fintechs, sobre todo las que estamos metidas en el mundo del crédito, vamos a tener una etapa de unos retos bien interesantes. ¿Podrá darse algún tipo de consolidación? ¿O todavía no ha llegado la curva en la industria a ese Qué punto? buena pregunta, Julio. Pues sabes que ya la estoy viendo. Ujú. Nada menos hace poco me llamaron de Chile una empresa que se llama Lana a ver si estábamos interesados en comprarlos. No lo hicimos porque pues no era el momento de expandirnos internacionalmente y la operación de ellos ya también estaba en México y en Perú, Ujú. pero era una empresa muy bonita, con un modelo similar al nuestro. Pues claramente cuando toqueó todo este tema de la economía que estamos viendo, como te decía, que se restringe el capital, Ujú. unos de los inversionistas de ellos decidieron no invertir y quedaron, Las pusieron en dificultades. entonces ya Claro, se están dando, muchas dependían para vivir del fondeo permanente de esos venture capital, porque todavía no eran autosostenibles. tal cual. Entonces, Entonces, posiblemente habrá muchas que van a desaparecer o va a haber un merge ahí, un merchant acquisition, una cosa así. creo que se puede venir una época de esto. Puede que no ya, porque pues muchas de pronto tendrían caja para 6 meses, para un Ujú. año, y deben estar tratando de reorganizarse para sobrevivir. Ujú. Pero algunas como esta que te acabo de contar, literalmente pues ya sabía que en 3 meses no iba a conseguir un inversionista de venture capital y que tenía que buscar un socio más grande. O sea, que Perfecto. ya se están dando este tipo de consolidaciones. Bueno. Qué otros retos le ves a esta vertical? El tema de ciberseguridad, de suplantación, de fraude, eso es ser enorme. Julio, terrible, ¿sabes? Es terrible. Uno, y sobre todo, yo no sé, pero el latinoamericano tristemente aplica la creatividad para lo bueno y también para lo malo. Es uno de los temas que más estamos discutiendo internamente dentro de la asociación, para ver qué se puede hacer, ¿no? Además, por ejemplo, hablábamos el otro día, oiga, y si tratamos de construir entre todos una lista. No, está prohibido. Tú no puedes hacer una lista restrictiva miércoles. Entonces, o sea, como que Pero las calificadoras de riesgo es eso o no? sí, pero al parecer dentro del mundo del crédito colombiano, ahí me declaro un poco ignorante, pero lo que entiendo por la discusión que estamos llevando ahí es que uno no puede ir entre varios y unirse y montar una lista restrictiva, a pesar de que cada una de las fintech ya tenga 20, 30 personajes que están tratando de hacer fraude por un lado y por el Ahora, otro. normalmente hacen el fraude no con el nombre de ellos, sino suplantan a alguien. Claro, pero ya empezamos a ver la persona, te das cuenta por algún motivo, algunos casos ya nos hemos dado cuenta. Y este tipo de personas, que obviamente cuando ya empiezas a ver los que están intentando en todas las fintechs hacer el mismo fraude, ya empiezan a salir algunos nombres y pues por lo menos uno debería poder tener esto en una lista restrictiva, pero al Claro. parecer no se puede y hay que ver cómo abordamos ese tipo de problemas. Entonces, sin duda el tema de ciberseguridad va a ser un reto grande en los próximos años. Ok, bueno, pero perfecto. Pues Gastón, muy interesante la conversación. Yo creo que hemos aprendido los nanocréditos, el estado de la industria, los riesgos, los retos, hacia dónde va esta industria. Y podríamos seguir aquí conversando horas y horas sin terminar porque el tema es apasionante, pero el tiempo no nos lo permite y pues no sé si quieras dar como algunas recomendaciones al final. Por ejemplo, aquellas personas para que no caigan en la trampa también de plataformas que no son verdaderas. Sí, Julio, desafortunadamente
también, como todo, hay personas que se están aprovechando llamémoslo, del buen trabajo que estamos haciendo algunas empresas. Y mira, nada menos la semana antepasada, alguien decidió poner en todas las redes sociales que era un tramitador de créditos de Avanzo, y que con mucho gusto pues le consignaran 50.000 pesos y él hacía que el crédito llegara de manera inmediata. Pues, hombre, pues es absurdo, pues si un crédito nuestro vale 7.000 pesos, ¿cómo alguien pues va a darle 50 para una persona para que saque el crédito? Sin embargo, tristemente, pues pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado también, revisando muy bien, sobre todo qué información estás dando y qué estás pagando. Yo creo que eso es Yo lo que como tengo la entendido es que para recomendación. acceder a un crédito, ninguna fintech pide plata. O sea, que posiblemente al desembolso cobre una comisión administrativa, llamémoslo así, por la Correcto. gestión, por la plataforma, pero plata por adelantado, tengo entendido que esa no es una costumbre aceptada. Tienes toda la razón. Yo tendría mucho cuidado con las platas por adelantado y con la información que estás dando. Con Perfecto. estas dos cosas. Eso, si no te piden plata por adelantado, si no estás dando información, por ejemplo, hay personas que hoy en día le dicen, para que te presten, me tienes que dar acceso a tus redes sociales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando la persona tiene que pagar, empiezan a amenazarlo y le dicen, oye, si no pagas, le voy a mandar un correo a tu mamá, a tu amigo, y te daña la reputación. Eso también hay que tener mucho cuidado. No tienen por qué pedirte ni datos confidenciales ni plata por adelantado. Perfecto. Yo creo que ese es un mensaje súper clave para aquellas personas que están interesadas en acceder a créditos Sí, digitales. señor. Pues nada, Gastón, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Veamos a ver cómo avanza todo este tema y volveremos a hablar en unos meses. Encantado, Julio. Gracias a ti por compartir estos minutos. Siempre felices de conversar con ustedes.